yo creo que el verdadero cristiano viene a adorar a Dios en cualquier tiempo, en cualquier dificultad, en cualquier momento que esté pasando uno, hermano. La adoración a Dios debe de ser siempre al Señor real, original, genuina, que salga de nuestro corazón, no importando. Y uno puede decir, estoy pasando por una prueba difícil y pues no puedo ni levantar mis manos. No, hágalo cuando esté pasando, más aún en esas situaciones, porque es ahí donde Dios se va a manifestar y va a dar esa ayuda que usted está buscando a través de esa adoración y esa exaltación que usted le está dando a nuestro Dios. Amén. Les mencionaba que muchos de nosotros decimos creer en Dios, pero que a la hora de las pruebas, hermanos, nos desmoronamos o flaqueamos. Y es donde decimos, bueno, pues hay que sacar el plan B y hay que buscarle por otro lado, porque se mira que aquí Dios no quiere mover, amén, la mano para nuestras vidas. Pero hermano, déjenme decirles que las pruebas son parte de nuestro crecimiento cristiano. Miren, se cuenta de la historia de un hombre, y esa es una historia verídica, de un hombre que estaba en Canadá. ¿Sí conocen las cataratas de Canadá, ¿verdad? Bueno, las han visto por la televisión algunos, otros posiblemente hayan ido. Pero este hombre, por ahí pasa un río, y este hombre empezó a anunciar, dice, yo puedo atravesar ese río. El río era largo. Voy a poner una cuerda de este lado y voy a poner la cuerda del otro lado, dice, y era una altura de las cataratas. Y este hombre empezó a promocionar ese evento. Y fue como un mes antes, y empezó a decirles a los medios de televisión, a los medios de radio, voy a hacer este evento, voy a tratar de hacer esto. Y se estaba llegando ese tiempo y él seguía anunciando ese evento. La gente estaba emocionada porque decía, no, posiblemente no va a poder lograrlo. Es un trayecto largo. Y se empezó a llegar ese momento. Y cuando se llegó ese día, este hombre, la gente ovacionaba, decía, bravo, tú lo puedes hacer, tú lo puedes lograr, si tú dices que puedes, lo vas a hacer. Y este hombre se llegó los medios de televisión ahí estaban firmando, la estación de radio pasando lo que estaba pasando. Y luego llega el momento preciso donde este hombre da su primer paso a la cuerda. Y no nada más para eso, dice, para hacerlo más emocionante, agarró una carretilla y la puso sobre la cuerda. Y empezó a caminar el hombre. Y la gente ovacionaba, bravo, tú puedes. Y él va caminando. Al llegar del otro lado, ya para dar un solo paso y llegar del otro lado de la cuerda, llega el hombre, pasa y toda la gente gritó ovacionado, bravo, sabíamos que tú podías, gracias, gracias. Y él empezó a dar gracias. Y en eso agarra un micrófono y le dicen, ¿cuántos creen que los puedo pasar de regreso? Y la gente decía, amén, yo pues sí puedes y todo. Dice, todos aquellos que creen que puedo pasar de regreso, que vengan y se suban a la carretilla. Dice que se quedó todo callado. Se oía hasta el cantar de ese grillito que hace cri, 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 cri. Todos, hermanos, tenemos fe en alguien. Pero cuando nos toca el momento de la prueba, nos quedamos callados. Y toda la gente lo ovacionaba diciéndole, tú puedes. Pero cuando se les enfrentó diciendo, todos aquellos que creen que lo puedo hacer de regreso, vénganse y súbanse a la carretilla. Se acabó la fe de ellos. Y muchas veces, hermanos, nosotros creemos que las pruebas Dios las hizo con un propósito a nuestras vidas. Nos hizo para crecer a través de ellas. Y es lo que Dios usa, hermano, es lo que Dios usa. ¿Sí? El silencio, dice, fue un momento tremendo. Se quedó silencio, se escuchaba hasta ese grillito. Todo el mundo decía creer, pero no estaban dispuestos a acompañarlo en la carretilla. Y muchas veces es lo que nos pasa a nosotros. No hay victoria sin haber conflicto. ¿Cuántos quieren que sus problemas sean solucionados, pero solamente quieren tener victoria siempre? Va a haber una prueba en nuestro caminar como cristianos para poder nosotros decir, es que tuve fe. Es que tuve fe, por eso salí adelante. No hay victoria sin haber conflicto. Y usted debe de entender en esta mañana, yo debo de entender en esta mañana que las pruebas nos van a llevar a tener victorias. Y eso va a ser real y verdadero en nuestras vidas. Sin pruebas, nuestra fe no crece. ¿Cuánto lo creen?
Y es a través de ella que maduramos en nuestro caminar como cristianos. Por eso el Señor Jesucristo, hermano, el Señor Jesucristo, hablando con uno de los que conocían muy bien la palabra de Dios, que ustedes saben de quién le estoy hablando en el Antiguo Testamento, que era Nicodemo. Amén. Porque bien el Señor Jesucristo, bien le podría haber dicho a Zaqueo que era un cobrador de impuestos, o a la mujer aquella, a una de las Marías, que era una prostituta. Bien le podía haber dicho, es necesario que nazcas de nuevo. Pero no se lo dijo a ellos, se lo dijo a uno que conocía la palabra de Dios. Era necesario. Por eso muchas veces, hermanos, nuestra fe tiene que ir creciendo. Nuestra fe tiene que ir madurando a través de las situaciones. Este hombre, Nicodemo, conocía la ley, pero no era una ley, era una palabra que conocía. Él conocía la ley, él no conocía el someterse a la palabra de Dios. Por eso, si le quiere poner un tema a usted a esta predicación, le puede poner, mire, le puede poner relación sobre religión. Podemos conocer mucho de las cosas de Dios. Podemos conocer mucho y no tener una relación para con Dios. La relación te va a llevar para crecer para con Dios, mientras que la religión se va a declinar a que muchas veces puedas perder tu salvación. Relación sobre religión. Nicodemo conocía bastante de las cosas de Dios. Conocía la ley. Era un maestro. Era un líder de 70 líderes religiosos que había en Israel. Y él enseñaba. Era un maestro. Por eso el apóstol Santiago decía y recalcaba, dice, no os hagáis mucho maestro, dice, porque recibirás mayor condenación. Y el apóstol Santiago lo decía a manera de un mandato. No le estaba sugiriendo y no nos está sugiriendo, no te hagas que conoces mucho porque vas a recibir condenación. Sino les decía, no creas hacerte que conoces mucho porque más te van a condenar. ¿Y cuántos lo creen? Hay muchos que profesamos al Señor Jesucristo con nuestras bocas, pero con nuestros hechos, ¿qué hacemos? Lo rechazamos. Lo rechazamos. Y es por eso, hermanos, que nosotros debemos de tener mucho cuidado. Por eso dijo el apóstol Santiago que nuestro hablar, dice, sea lento. Esa era otro mandato. Y nuestro ir sea pronto. Por eso todo cristiano sea pronto para escuchar la palabra de Dios y tardo para hablar, tardo para obedecer. Debe ser pronto para obedecer. ¿Cuánto lo creen? Amén. Entonces, a la cual el Señor Jesucristo, fíjese donde lo que le respondió a Nicodemo en el capítulo 3 y le dijo de esta manera. A lo cual el Señor respondió, de cierto te digo, que el que no naciere no puede ver el reino de Dios. Diga conmigo, un religioso no entrará en el reino de Dios. La religión no es mala, pero si no nos hacemos cumplidores de la religión, no vamos a entrar al reino de Dios. En una ocasión una persona me miró visitando a un enfermo y me dice, oh, qué bueno que anda usted por aquí. Le dije, no, es mi obligación andar por aquí. Como cristiano, no siendo religioso, pero como cristiano es mi obligación estar donde está el enfermo. Mi obligación es donde está una viuda en necesidad, ayudándole. Y si usted se siente ser religioso y si no hace esas cosas, no va a entrar en el reino de Dios. Por eso el Señor Jesucristo le recalcó a Nicodemo. Dice, te es necesario nacer de nuevo, crecer, madurar, dejar de ser niño y ser hombre espiritual. Y es lo que necesitamos nosotros, hermanos. La iglesia de este siglo XXI, una de las cosas que la para de seguir dando frutos es la inmadurez. No crecemos espiritualmente. Oímos por este oído, pero nos sale por el otro. Nos
vamos de regreso para atrás, hoy que salimos, y muchos, no digo todos, posiblemente van de regreso al pecado. Pero dijeron, como religiosos, estuve este domingo en la iglesia, pero eso no va a hacer de que usted entre al reino de Dios, porque el Señor Jesucristo lo está diciendo en esta manera. Un cristiano que crece es un cristiano con vida. ¿Cuántos lo creen? Porque día con día, hermano, se siente convictado de no hacer las cosas malas. Pero si usted no siente la convicción de arrepentirse cuando comete un error, un pecado, hermano, está muerto. Un cristiano que crece es un cristiano con vida y sin tanto rollo. ¿Por qué no está el pastor aquí? ¿Por qué los líderes no enseñan de esta manera? ¿Por qué la iglesia, como dijo el pastor el otro día, no está pintada de este color? Un cristiano que crece es un cristiano que va a entrar y va a mirar el templo, hermano, a venir y a escuchar la palabra de Dios y no a poner atención a lo que esté pasando a nuestro alrededor. Pero un cristiano religioso va a hacer todo lo contrario. ¿Por qué tienen a ese Cristo ahí con las manos abiertas? De gracias a Dios que no está crucificado y que lo tienen con las manos abiertas. Porque la religión, hermano, la religión contemporánea lo tiene crucificado todavía. Y nosotros, dice la palabra del Señor, que Él murió por nuestros pecados. Él fue crucificado, muerto y resucitado. Él ya no está vivo. Por eso está con las manos abiertas recibiéndote. Ahora nosotros no lo pusimos, pero ahí está. Pero cuando menos no está crucificado. Un cristiano que crece, hermano, tiene vida. Un cristiano que va madurando cada día tiene vida en abundancia, porque así lo declaró el Señor Jesucristo. Amén. Fíjense que el Señor hubiera dicho esto, como les mencioné ahorita a ustedes, a ese Zaqueo que era un ladrón. Le hubiera dicho, fíjense, le hubiera dicho a María Magdalena, quien había cometido adulterio. Y tal vez le hubiera dicho a aquel que estaba crucificado a la cruz junto con él. Pero se lo dijo a ese hombre que conocía la palabra de Dios. Por eso usted no diga, yo ya conozco esa historia en este día. El Señor viene y nos está diciendo a cada uno de nosotros, dejemos de ser religiosos. Dejemos de ser religiosos y mantengamos una mejor relación para con Dios. A través de la relación, a través de la oración, a través de leer la Biblia, a través de caminar rectamente en justicia con Él. Pero aún todavía vemos muchos tramposos en la iglesia del Señor. Habemos muchos mentirosos en la iglesia del Señor. Habemos muchos que le robamos en la iglesia del Señor. Y eso, hermano, debe de cambiar, hermano. Casi se aventó un sermón, mi hermano César, dando para levantar los diezmos del Señor, sino que ya nosotros debemos de saber a lo que vinimos. A lo que te truje trencha, dicen por ahí. Vinimos a alabar, a dejar nuestras ofrendas y escuchar la palabra del Señor para seguir caminando en rectitud. Es lo que el Señor pide de nosotros, amén. Un cristiano que crece es un cristiano que tiene vida. Imperativamente, como les decía yo ahorita, hermano, es un mandato. El apóstol Pablo siempre declaraba, deben de hacer esto. Él no sugería que el que esté pasando por pruebas, gócese. Él no sugería eso, sino dice, gozaos en las pruebas. Gozaos, porque a través de las pruebas iban a recibir o vamos a recibir bendiciones. ¿Por qué lo dijo el apóstol Santiago? No sabiendo que estos hombres en ese tiempo estaban sufriendo, no tenían dinero, pero él había vivido una vida consecuente con su medio hermano Jesucristo y se dio cuenta que a través del sufrimiento venía la recompensa. Y es por eso que él daba ese mandato, gozaos en las tribulaciones, gozaos en las pruebas. Y es ahí, hermano, donde el cristiano verdadero tiene que tener gozo en medio de las dificultades. No nada más cuando todo esté bien. No nada más cuando las situaciones estén, de aquellas, como dicen por ahí, como dice la chaviza. Pero debemos nosotros soportar todo ese tipo de situaciones.
Sí, 50, más de 50 verbos el apóstol Santiago. No estoy hablando de él, pero se me atravesó. Se me atravesó. Más de 50 veces imperativamente da ese mandato en su carta. Él les está diciendo, y una de ellas son estas. Dice, todo hombre sea pronto ¿para qué? Para oír. No sugería, deberías de oír. No, dice, sea más pronto para oír que para hablar. Luego decía, tener por sumo gozo cuando os halléis en diferentes dificultades. Era otro mandato. Someteos, dice, someteos pues a Dios, pues el diablo va a huir de vosotros. Pero a veces parece que le seguimos la corriente al diablo. Y en vez de someternos, hermano, parece que jugamos, ok, tú le pones y yo le pongo. Ok, ahorita me atacaste tú, pero al rato te ataco yo a ti. O estoy contigo. Y muchas veces, hermanos, el apóstol Pablo, por eso es que él no era duro. Él vivió en esos tiempos difíciles donde había judíos separados, cristianos que conocían la palabra de Dios. Y al igual que en este mismo siglo XXI, habemos mucha gente que conocemos la palabra de Dios, pero ¿qué hacemos? No la caminamos. La escuchamos, pero no la caminamos. La aprendemos, la grabamos en nuestro corazón, pero no la caminamos. Por eso el apóstol Santiago hacía esto y les mencionaba y les decía. Ahora, yo creo convincentemente que el Señor Jesucristo un día va a regresar a la tierra. Y Él viene por hijos, no viene por impíos. Por aquellos que se dicen ser cristianos, que juegan a la iglesita. Aquellos que se dicen, oh, yo es que yo voy el domingo solamente a la iglesia. Pero ¿qué de los medios servicios de semana? ¿Pero qué de los servicios de oración? ¿Pero qué de los discipulados regionales? Ya ni siquiera les menciono lo de la conferencia. Hermanos, están apartados, se sienten conformes con solamente venir a un servicio, un culto el domingo. ¿Religiosidad? ¿O se parece a religiosidad? El verdadero cristiano, hermano, está en las cosas de Dios. El Señor Jesucristo a muy temprana edad dice que se refugiaba en el templo, en las sinagogas, para aprender y aún estudiar la palabra de Dios. Desde muy pequeño, no solamente creció físicamente, sino creció y fue madurando en la palabra. Y Él era Jesús, el hijo de María. Él no era el Cristo resucitado. Hay una diferencia. El hijo de María fue Jesús. El Jesucristo fue el hijo del Dios viviente. Cuando usted lo confiesa y cree en Él, hermano, Dios le da esa oportunidad, le da autoridad para hacer las cosas y de conocer más y más de Él. Nadie en este mundo, fíjense, podrá tener dos corazones al mismo tiempo. Por eso el profeta Ezequiel dijo: os daré un corazón nuevo y un espíritu recto a cada uno de nosotros. Dice: voy a sacar ese corazón de piedra, de carne que hay en cada uno de nosotros, y voy a poner un corazón nuevo, diferente. Por eso es la importancia en el pueblo de Dios de que haya un verdadero arrepentimiento, de que la persona crezca de nuevo, nazca de nuevo, alcance victoria a vista, cree en un nuevo nacimiento. Y cree que el cristiano debe de ir prolongadamente, o vamos a decir, creciendo a través de la fe. Debe de ir madurando a través de la palabra del Señor. Pero muchas veces, hermano, desafortunadamente nuestro corazón sigue siendo de carne. No dejamos que el Señor siga haciendo esa operación en nuestras vidas, que ponga ese espíritu nuevo dentro de nosotros y que cambie ese corazón duro que hay en nosotros. Quien está en el lado de Dios, fíjense, aborrece el pecado. Y quien gusta de pecar no sigue a Dios. Dice la palabra del Señor que todo aquel que se dice llamar hijo de Dios, ¿qué dice? Aborrece el pecado, aborrece la maldad, aborrece la oscuridad, aborrece el andar haciendo cosas malas. Pero nosotros, hermanos, muchas veces no nos damos cuenta, pero obramos en oscuridad. Obramos en oscuridad y seguimos
elaborando el pecado, haciendo el pecado, no nos damos cuenta. Pero tendremos que darnos cuenta un día a través del crecimiento que debe haber en nuestras vidas cuando usted nace de nuevo. Cuando usted pone esa aplicación de decir, yo quiero nacer de nuevo. Ya hasta a lo mejor la ponemos en el teléfono para que usted aprenda cómo nacer de nuevo. Una aplicación, amén. Sí, la promesa de Dios, fíjense, es un corazón nuevo. Lo dijo en el libro de Ezequiel, un espíritu nuevo. Y cuando esto sucede, Dios renueve de nosotros el corazón duro y también el espíritu rebelde. El espíritu que recibimos es el espíritu mismo de Dios, que es cuando la persona nace de nuevo. Cuando una persona empieza a caminar diferente de que como caminaba antes, hermanos, es que esa persona ya ha caminado de nuevo. Muchas gentes en la iglesia en este tiempo, como les mencionaba ahorita, muchas veces piensan que por tener 15 años en la iglesia o 30 años en la iglesia ya son maduros espiritualmente. Déjame decirles, no. La edad y la madurez están muy apartados de madurar espiritualmente. No se trata de edad en la iglesia o en el ministerio. No se trata de cuánto tiempo tengo en el ministerio. Se trata de cuánto yo conozco a Dios y cuánto Dios me conoce a mí. Qué relación tengo para con Él. Eso es lo que hace el cambio en la vida de un hermano, en la vida de una persona que ha nacido de nuevo. Una persona puede cambiar a los 5 años. Y puede haber personas que tengan 15, 20 años, pero aún siguen haciendo las mismas cosas, fechorías. Y no cambiar. Pero va a llegar el tiempo. Como les decía, Dios va a venir y yo creo convincentemente que la venida del Señor está cerca y Él viene por un pueblo santo, por un pueblo apartado. Y los impíos van a sufrir la consecuencia. Van a sufrir las consecuencias. Sí, hay cierto tipo de personas que vienen a la iglesia, pero que no han nacido de nuevo. Y es lo que les mencionaba ahorita. Dice, no se distinguen de la gente carnal ni mundana en sus actuaciones, ni en su modo de hablar. Dice. La crisis no necesariamente forman el carácter de un cristiano, pero sí lo sacan a flote, ¿sabía usted? Y les mencionaba el otro día a los líderes, que cuando te pegas un martillazo en tu dedo, ¿qué sale de lo dentro de ti? Oh, pero es que se me chispoteó. No, el Señor Jesucristo dice que lo que hay dentro de ti es lo que refleja el hombre. Lo que de uno habla, hermano, es lo que hay dentro de tu corazón. Las pruebas, el carácter, hermano, no van a reflejar que tú eres, las pruebas no van a reflejar que tú eres un verdadero cristiano, pero sí van a revelar lo que eres. Van a revelar lo que realmente tú eres. Por ahí no sé, el otro día comentaba acerca de ese morenito que le hicieron una broma. ¿Y qué fue? Y fue con aquel y le dio una cachetada. Hermano, y esa persona se miraba, actor de televisión y todas estas cosas. Pero cuando no aguantó, fíjense, y se dice ser cristiano, fue y le arremetó con una cachetada. Ahí reveló y reflejó lo que verdaderamente es esa persona. Y muchas veces nosotros también. Hay de aquel que te dice algo, ¿qué le respondes para atrás? ¿Qué de aquellos que cuando vas en el freeway te les metes así bruscamente y te levantan el dedo y tú dices, me dijo que era el número 1? ¿Qué regresas para atrás? ¿Qué dices para atrás? ¿Sí? Muchas veces lo que hay dentro de nosotros es lo que refleja lo que realmente somos. Hemos nacido de nuevo. O esa persona pasó y tú le dijiste, el Señor te bendiga y gracias por decirme el número 1. Pero realmente, hermano, nosotros necesitamos nacer espiritualmente, ir creciendo espiritualmente, ir madurando espiritualmente. Es lo que la iglesia de Dios necesita en estos tiempos. No debemos de quedarnos atrás. Usted le va a decir al Señor Jesucristo, todos los domingos iba yo a la iglesia, te va a decir al Señor, quítate, hazte un lado, hacedor de maldad. Nunca te conocí. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y dice, y no haces lo que te digo. Si no haces todo lo contrario. Sí. Las crisis no necesariamente forman nuestro carácter, pero sí lo revelan. Ahora nosotros somos semejantes a aquellos que no han nacido de nuevo, aún en la manera de vestir y en la manera de conducirse.
No somos, fíjense, no somos sanos emocionales y son presas de la amargura y resentimiento, dice, son los que se describen en Gálatas 5, 19 al 21. ¿Quieres que leamos lo que hay en Gálatas 19 al 21? Los que muchas personas que cuando vienen a la iglesia se dicen ser cristianos, pero que realmente no son. Y fuera de la iglesia hacen otras cosas. Miren lo que dice en Gálatas 5, 19 al 21. Dice la Biblia, se los voy a leer. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Y usted dirá, pues todas esas palabras no las conozco y yo no estoy dentro de ellas. Busque su significado de cada una de ellas, a lo que se está refiriendo el apóstol Pablo, y verás que en una de ellas se va a encontrar usted. Nos vamos a encontrar. Y luego dice el 20, idolatría. Ahí sí creo que estamos muy identificados con ella. Hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, enojos, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales dice, os amonesto, dice el apóstol Pablo, como yo os he dicho antes, de los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué el apóstol Pablo decía, no me gustan los cristianos que conocen mucho de Dios, pero no hacen estas cosas, pero no caminan en las palabras de Dios? Si nos damos cuenta, hermanos, pero nosotros todavía es tiempo. Por eso el Señor nos manda y nos dice, aprendan, busquen la manera de crecer, no se queden niños espiritualmente, hay que madurar. Cuando habla de la palabra niño, significa de que hay que ser maduros. En el libro de Santiago se usa la palabra perfección, perfecto, y se usa más de 20 veces. Y no está tratando de que uno sea perfecto, donde dice perfecto y cabal, está diciendo que sean maduros, que crezcan en las cosas de Dios. No está diciendo vas a ser un cristiano sin pecado, no está diciendo eso, pero ir creciendo espiritualmente. Los cristianos inmaduros son como la piedra en el zapato, ¿sabía usted? Que no permiten que la iglesia avance y crezca. Hay ciertos tipos de cristianos que no permiten que otros hermanos crezcan. Y déjeme darles 2 ejemplos de ellos. Vamos a la palabra de nuestro Señor, y en el capítulo, la 3ª carta de Juan, y solamente tiene un versículo, un capítulo. Miren cómo ahí se encuentran 2 hombres con diferentes tipos de caracteres, con diferente mentalidad. Y uno estaba dentro de la iglesia y se decía llamar cristiano. Tal vez era un pastor, un líder, o tal vez un diácono, un ujier. Pero miren lo que dice la palabra del Señor. Primero quiero preguntarles estos: ¿cuántos diófretres hay en la casa del Señor? Ay, qué bueno que se quedaron callados. Miren, 3ª carta de Juan, en el capítulo 9, dice la Biblia: yo he escrito, dice, a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, dice, no nos recibe. Era un personaje que habitaba en la iglesia, este hombre. Dice, por esta causa, si yo fuere, le recordaré, dice, las obras que hace parloteando con palabras. La palabra para parlotear significa que hablaba como un perico. Dice, palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlo, dice, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Ese tipo de cristiano había en ese tiempo que Jacobo, o más bien Santiago, hermano, estaba tratando con ese tipo de iglesia. Gente que eran cristianos en las iglesias, pero aún hablaban mal del pastor. Y ni siquiera dejaba que los hermanos hablaban bien del pastor, sino les decían, no, si no quieres creer lo que yo te digo del pastor, vete de la iglesia. Ya vemos personas aquí, hermanos, que aún antes de que nuestra familia venga al templo, ya hemos envenenado nuestro corazón, el corazón de ellos.
de las cosas que suceden en la iglesia. Pero un cristiano maduro viene con vida y no viene a criticar lo que está pasando en la iglesia. Viene a crecer, viene a aprender, viene a desarrollarse, viene a tener una relación para con Dios. Pero muchas veces antes de que ellos pisen un pie en el templo, ya su corazón ha sido envenenado por nosotros mismos. Por eso el apóstol Pablo decía: yo le voy a dejar saber quién es esta persona. Y luego él dice que ese hombre era un hombre orgulloso y quería ser el primero y quería destruir todo el compañerismo que había en la iglesia. Pero miren lo que dice del otro hombre en el 11. Dice: amados, no imiten lo malo, sino lo bueno. El que hace lo malo, el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no obra, dice, a vistas de Dios. El apóstol Pablo recomendándole al resto de la iglesia: pero ustedes no hagan esto. Y luego habla de este hombre. Pablo enfatiza ahí acerca del Demetrio, que es la otra persona. Y dice: todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, dice, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Mencionaba el apóstol Pablo la diferencia entre un Diótrefes y un Demetrio. ¿Cuál de ellos es usted en esta tarde? ¿Cuál de ellos pasa por su mente que usted está más allegado a este tipo de persona? ¿O estamos allegados a los que caminamos conforme a la verdad? ¿O aquellos que estamos muy apartados? Porque este hombre que estaba apartado, que no dejaba ni entrar a los cristianos a la iglesia, o hablaba mal de ellos, del pastor, de los líderes, pero seguía en la iglesia. Y eso nos da a entender algo. ¿Habremos ese tipo de personas que no nos gusta la reacción del pastor cuando nos dice algo y seguimos en la iglesia? ¿Habremos? El silencio lo dice. Sí, el nuevo nacimiento, hermano, no se da de la noche a la mañana. Pero vemos muchos que tenemos mucho tiempo ya y no hemos dejado, hermano, que el verdadero evangelio nazca en nuestros corazones. Hemos nacido en otros lugares, hemos nacido, nuestro corazón se ha apartado para otros rumbos, pero nosotros teniendo 15, 30, 20 años, no hemos dejado que verdaderamente el evangelio, la palabra de la verdad, nazca en nosotros. Y seguimos como rufianes, seguimos haciendo lo malo, seguimos comportándonos mal. Ahorita lo miro bien calladito, pero ¿cómo somos fuera de este lugar? ¿Cómo somos? Por eso es necesario, el apóstol de Santiago recomendaba: debemos de ser transformados y cambiados a través de la palabra de Dios. Por eso él les hablaba tan fuerte a esos judíos separados, hermanos, que conocían la ley, porque no querían cambiar. Dice: conocen la palabra, pero no la caminan. Conocen la verdad, pero no la practican. Y hacían todas esas cosas, hermanos, innecesarias. Lucas 4:16. Y es donde nos damos cuenta que aún el Señor Jesucristo, hermano, Él seguía creciendo espiritualmente a través de su crecimiento físico, pero Él todavía no dejaba de crecer. Y es donde ahí el Señor da a entender que Él seguía estudiando la palabra del Señor. Dice: vino a Nazaret, dice, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó, dice, a leer. Diga conmigo: a leer. ¿Cuántas veces leemos la Biblia en nuestra casa? Que no venimos al templo, pero leemos la palabra, no tenemos tiempo. Pero debemos hacer tiempo, porque es ahí, hermano, donde nos damos cuenta nosotros que va a venir un crecimiento en nuestras vidas, que va a cambiar nuestro corazón, nuestra mente y nuestra manera de ser. Pero si no la leemos, nos vamos a quedar igual. Jesucristo, les mencioné, viene por su pueblo y no puede usted permitirle perderse. No puede usted quedarse todo por la falta de inmadurez, sino que debe de madurar para que cuando el Señor venga, hermano, usted lo reciba con los brazos abiertos y Él diga: yo vengo por mi pueblo que está cambiado, que está maduro.
El apóstol Santiago siempre fue muy claro en cuanto a la doctrina del nuevo nacimiento espiritual. Miren y lo que dice en Santiago 1:18 al 21, pero vamos a leer el 1:18. Dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra, dice, de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas, y la palabra implantada, la cual dice puede salvar nuestras almas. La palabra del Señor dice puede salvar. Por eso el Señor nos da la voluntad. ¿Quieres seguir como estás o quieres crecer o madurar? Y nos da esa oportunidad el Señor en este día, hermano, de seguir creciendo, de seguir cambiando, de seguir siendo diferentes, personas diferentes en nuestro caminar. Santiago 1:18 al 21 leíamos ahí. ¿Y saben por qué algunos de nosotros no maduramos? No maduramos porque una vez, fíjense, que el cristiano acepta al Señor Jesucristo. Una vez que las personas llegan a los pies del Señor, sienten un gran deseo por seguir buscando y conocer más de la salvación. Pero cuando algún tiempo pasa, pierden el interés por la formación espiritual y se conforman con solo asistir al culto. Ya no buscan más de Dios. Ya no quieren buscar más de las cosas de Dios. Solamente intentaron cuando recién se convirtieron y se quedaron muy apacibles, viniendo solamente domingo tras domingo, siendo personas religiosas y ya no teniendo una relación para con Dios. Hubo una señora en un tiempo que dice: pastor, el mensaje de hoy estuvo bien bueno. Y le dice el pastor: pues ojalá que no haya sido tan bueno como el de 6 meses, porque hace mucho que no te miraba. 6 meses, ¿por qué se pierde la salvación? A veces porque se deja. No digo la salvación, ¿por qué no crecemos espiritualmente? Porque dejamos de crecer, dejamos de aprender. Esa persona pensó que el pastor le iba a decir: oh, qué bueno que te gustó mi sermón. Pero le dice: ojalá que no haya sido tan bueno como el de hace 6 meses. ¿Se imaginan? 6 meses que no la miraba. Y de repente llega y le dice: oh, es que el último estuvo muy bueno. Muchas veces así nosotros, hermanos, nos conformamos con un solo sermón que oímos un domingo. Y ya no queremos regresar hasta 5 o 6 meses o hasta que se nos dificultan las cosas. Entonces es cuando queremos buscar a Dios.